Es sabido que en todo conflicto bélico siempre se cometen atrocidades, y en este sentido, la guerra de Vietnam no fue la excepción. En los 20 años que van de 1955 a 1975, los ejércitos enfrentados recorrieron el país y perpetraron algunas de las matanzas más crueles de la historia. Cuando la furia asesina se apoderaba de los soldados, nadie podía detenerlos, y ningún hombre, mujer, anciano o niño estaba a salvo de la muerte. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las peores masacres de la guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Número 5. La matanza de Ha My. En la guerra se involucraron diversos países, ya sea para apoyar a los norvietnamitas que estaban alineados con el comunismo, o para apoyar a los survietnamitas que eran partidarios del capitalismo. Una de las naciones que ayudó a Vietnam del Sur fue la República de Corea, que envió a sus mejores tropas a participar en la contienda. El 25 de febrero de 1968, un grupo de marines coreanos se encontraba realizando una patrulla de rutina cuando llegaron a la pequeña aldea rural de Ha My. Días antes, los militares habían sido atacados por el Vietcong y perdido a 6 camaradas a causa de las balas enemigas. Los habitantes del pueblo no tenían nada que ver con aquel combate, pero de todas maneras, los marineros decidieron desquitarse con ellos. Durante 2 horas descargaron su fuego de artillería sobre la aldea, al mismo tiempo que 2 helicópteros sobrevolaban el terreno y ametrallaban a quienes intentaban escapar. Finalmente, los soldados ingresaron al pueblo y abatieron a toda persona que aún viviera. A algunas incluso las encerraron en sus casas y procedieron a arrojar granadas en su interior, matándolas con la explosión. Al terminar, bombardearon los cuerpos con napalm para borrar la evidencia del crimen. En total, las víctimas fueron 135 mujeres, niños y ancianos. Número 4. La masacre de Dak Son. El 5 de diciembre de 1967, el Vietcong ingresó a la aldea de Dak Son en Vietnam del Sur. Los comunistas estaban convencidos de que tiempo atrás el pueblo había ayudado a refugiar a sus enemigos. Esto era una ofensa imperdonable para el Vietcong, de manera que sin decir palabra, las tropas prepararon sus lanzallamas e incineraron todo aquello que encontraron a su paso. Los habitantes ardieron dentro de sus hogares y aquellos que no murieron a causa de las llamas perecieron asfixiados por el humo. Las casas que no se derrumbaron a causa del fuego fueron destruidas con granadas. También arrasaron las tierras de cultivo, de manera que la aldea nunca más volviera a ser un lugar habitable. Antes de abandonar el pueblo, el Vietcong reunió a los 150 supervivientes y fusiló a 60, mientras que los demás fueron tomados como prisioneros. Se calcula que el número de muertos de esta matanza asciende a 250. Número 3. La matanza de Tuy Vo. El 31 de enero de 1967, una compañía de marines estadounidenses cometió una auténtica carnicería en la aldea de Tuy Vo. Los norteamericanos estaban recorriendo la zona cuando de pronto fueron atacados por un batallón del Vietcong que los emboscó desde las inmediaciones del pueblo. El capitán Edwin Banks ordenó a sus hombres resistir todo el tiempo que pudieran y tras unas horas intercambiando fuego, los marines ingresaron a la aldea. Para ese entonces el Vietcong ya se había escapado y en Tuy Vo solamente quedaban civiles. Sin embargo, a pesar de que los responsables del ataque no estuvieran presentes, los estadounidenses dispararon a todas las personas que encontraron. Años después, el capitán Banks se justificó con estas palabras: en la guerra nunca sabías quién era amigo o enemigo. Todos los vietnamitas se parecían entre sí, todos se vestían igual. Un superviviente de la matanza la recuerda de esta manera: los norteamericanos arrojaron una granada a mi casa mientras se reían. 10 personas volaron en pedazos, yo fui el único que no murió. Me escondí, pero pude oír cómo disparaban a los cuerpos para asegurarse de que nadie quedara con vida. Incluso los vi matar a un bebé de 2 meses que arrojaron al fuego. Oficialmente, Estados Unidos reconoce que sus tropas asesinaron a 22 civiles, pero Vietnam afirma que las víctimas fueron 145. Número 2. La masacre de My Lai. El 16 de marzo de 1968 ocurrió lo que muchos han calificado como el episodio más impactante de la guerra de Vietnam.
Ese día, tropas del ejército estadounidense llegaron a la aldea rural de My Lai mientras perseguían a un batallón del Vietcong. Creyendo que los guerrilleros se ocultaban allí, ordenaron a los habitantes del pueblo que salieran de sus casas mientras los apuntaban con sus metralletas. Sin embargo, no encontraron a ningún miembro del Vietcong, sino a mujeres, niños y ancianos indefensos. Quien estaba al mando de las fuerzas norteamericanas era el teniente William Calley, que había dado permiso a sus hombres para tratar a los habitantes como si fueran combatientes o simpatizantes de los guerrilleros. Cuando todos los civiles estuvieron alineados frente a los fusiles, Calley dio la orden de abrir fuego. Fue entonces cuando se desató el infierno. Un superviviente de la matanza la recuerda de esta manera. Cuando las metralletas callaron, mi padre se levantó. Quise decirle que se tumbara, que no se moviera, pero tuve miedo y me callé. Le vi caer en la segunda ráfaga. Yo seguía allí doblada, apretando a mi hija, que temía que se hubiera ahogado. Al rato, cuando ya no se oía nada, fui apartando los cuerpos para salir. 2 mujeres que también remontaron la zanja fueron vistas por los soldados que aún quedaban. Las persiguieron y las mataron, pero a nosotras no nos vieron. Se estima que 500 personas fueron asesinadas. La carnicería fue tan violenta que uno de los propios soldados estadounidenses intentó detenerla, amenazando a sus camaradas con dispararles si no frenaban la matanza. Cuando el hecho se conoció en Estados Unidos, provocó un gigantesco escándalo y se realizó un juicio contra los oficiales a cargo de la operación. Lamentablemente todos ellos fueron absueltos y únicamente el teniente Calley recibió una condena a prisión perpetua, aunque 3 años más tarde fue indultado por el gobierno. Número 1. Las matanzas de Hue. En febrero de 1968, el Vietcong y el ejército norvietnamita lanzaron una operación militar para capturar la ciudad de Hue, que estaba en manos de Vietnam del Sur. La misión fue exitosa y tras un mes de combate, las fuerzas comunistas lograron apoderarse por completo de la localidad. Inmediatamente después de su triunfo, elaboraron listas en las que figuraban los nombres de todos los opositores a los vencedores. Incluían empleados públicos, soldados del ejército survietnamita, políticos, líderes religiosos, maestros escolares y ciudadanos extranjeros, particularmente norteamericanos. Todos ellos fueron señalados como tiranos y a través de un documento escrito, los altos mandos del Vietcong sugirieron tomar acciones drásticas para terminar con el peligro que suponían. De esta manera, en los días siguientes comenzó uno de los mayores horrores de la guerra. Las personas marcadas en las listas fueron detenidas y asesinadas de las maneras más crueles. Algunos fueron ejecutados de un disparo en la cabeza, pero otros murieron a causa de salvajes palizas. Casi todos fueron brutalmente torturados, pero los más desafortunados fueron atados de pies y manos y enterrados vivos en fosas comunes. La mayoría de las víctimas eran civiles que no tenían ningún tipo de relación con los cargos que se les imputaban, pero de todas maneras sus vidas encontraron un trágico y abrupto final, y ni siquiera sus familias se salvaron. De acuerdo a las cifras actuales, murieron entre 3.000 y 6.000 personas. La masacre causó una enorme indignación entre la población de Vietnam del Sur y los ideales comunistas quedaron profundamente desacreditados debido a la magnitud de la carnicería. Años después del suceso, siguieron hallándose tumbas y fosas repletas de cadáveres de víctimas de la matanza de Hue. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno vietnamita no admite que la masacre haya sido real. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que fue la peor matanza de Vietnam? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.